Nos dirigimos al Rincón de Charata, en el interior profundo del departamento de Tacuarembó. Lo hacemos por senderos y caminos, cruzando arroyos y cañadas, en búsqueda de la historia de la antigua pulpería de Charata. Hijos del campo. Hijos del campo derreten as mãos de pás e lavancas, machado e facão, de bota e bombacha, esporas e freios, chapéu, barba e cacho, bom poncho e arreio. Margarita Amosa Bosolo, que fue la última propietaria de la familia que estuvo ahí. Ahora no pertenece más a la familia. Margarita, bienvenida a Hijos del Campo, porque esta historia es más larga de lo que parece, bastante más larga. Debe de tener muy próximo a los 100 años o algo más. Y más. Sí. Si bien es cierto, nos decía fuera de cámara que no estaba ahí, en ese lugar donde está ahora. No la conociste ahí, no la conociste antes, por cierto. No. Pero sí sabes la historia y estaría bueno conocerla. Bueno, quiero agradecerles la bienvenida a Hijos del Campo. Tengo una parte de mi vida, me vas a hacer quebrar, muy unida a todo lo que representa, sobre todo para mí, pero por extensión a la familia. Es como un símbolo la pulpería, es el símbolo de la familia cuando éramos todos chicos y estábamos por esa razón todos más juntos. Sí, te decía que a 1 kilómetro aproximado al lado del arroyo Charata, como todo ser humano, se acampa al lado del agua, había un caserío. Entonces, cercano a ese lugar, supongamos medio kilómetro, estaba la pulpería, que llegué a conocer pedazos de muros de piedra, bajos, no más de medio metro. O sea, ese fue el primer emplazamiento. Y luego se ve que al abuelo le fue muy bien y se muda otro medio kilómetro más adentro de los campos que venía comprando, que es el emplazamiento que conocemos ahora. También un profesor de Historia del Arte, Historia de la Arquitectura de la Facultad de Salto me enseñó que la casa tuvo 2 periodos. El periodo cúbico, digamos, que se distingue muy bien. Con ese patio central. El patio central, con el agua en el centro, que eso también no solo es muy gallego y muy español, sino que además es una forma de proteger el agua. Porque además la entrada de la casa que ahora está construida tenía un enorme portal donde entraban carretas. Y en los periodos de guerra ahí escondían ganado, las lecheras, algún consumo, porque no sabían cuánto tiempo podían ir al campo y reguardecer el agua, guardarla el agua, porque era juntada de la lluvia. Y luego sí se edifica y se nota claramente hasta la altura, el doble techo, tipo ya un estilo aportuguesado, de lo que es la pulpería que conocemos ahora. Y bueno, una vez que entramos a la pulpería, está prácticamente como tú la dejaste. Sí, Dorios cuando la compró, y él me decía, escribime la historia, Margarita, escribime la historia. Y bueno, a él se lo llevó la vida y a mí la vida para otros lugares, y ese momento nunca llegó, así que tal vez Hijos del Campo la esté manteniendo para ir rescatando, exactamente, sí. Que la alcancé a conocer funcionando. Alcancé a ir a ser mandado de la estancia de mis tíos, que estaba cerquita, con la maleta en los tiempos, y don Luis me atendió por la reja de adentro, no por la de la ventana, porque yo no iba a tomar nada, iba solamente a llevarlo, supongo que sería yerba o fideo, claro, o algo de eso, ¿no? Sí. Así que la alcancé a conocer. Qué bueno, qué bueno. La ventana chica enrejada al costado era para vender fuera de hora, en una hora inapropiada para los dueños, alguien desconocido que ya cuando lo veían acercarse
no lo reconocían y tenían temor. Por eso tenía además el postigo de madera que se bajaba, también tenía una pequeña ventanita, entonces como que no tenías riesgos, ¿no? Porque antes era cuchillo Faconi. O alguien que tomara mucho. Seguramente también a eso se debe la altura de la reja interior, que no es una altura demasiado grande, no, es como para que no se pueda pasar por encima, pero a su vez que guarde una distancia. Sí, la terminada en lanza también es para pegar un empujón y que la lanza de alguna manera ayude. Sí, historias con respecto a eso nunca oí, era una zona muy tranquila. Sé de que fue cuando murió el abuelo, el bisabuelo, creo que era la revolución de Timoteo Aparicio, había un peón muy viejo en la casa y claro, fallece, no tiene panteón, un vecino del otro lado del arroyo se los presta y le van a llevar la cruz al tiempo. Todo era, imagínate, en esa época, en 1890 y pico. Y este peón muy viejo les dice: no vayan, muchachos, hay gente en el monte Charata. Dice: ¿tú cómo sabes? Porque, ¿cómo sabes? Porque el ganado se retiró y también los avestruces. Todos corrieron. No le hicieron caso, se encontraron con unos soldados que ¿cómo es que dejaban el ejército? Las robaron todos a la cruz. Volvieron bastante desvestidos a la casa. Es una de las anécdotas de ese momento con respecto a la muerte del bisabuelo, ¿no? Como podemos ver todavía en el interior se conserva mucho de toda la estructura era así. La estructura totalmente. Sí, sí. Después hay algunas cosas que seguramente no eran de la venta, sino que eran del uso, como por ejemplo los planchones. Sí, sí. Y me alegra ver estas nuevas fotos donde la familia Dorios le va agregando también sus aportes, porque para mí siempre fue la parte de la historia, ver ese almanaque de mi padre, Comercio de Ramos Generales, del año 40 y pico. No, me da mucha satisfacción, ¿no? Hay algunos elementos que seguramente no son pertenecientes al comercio, como una cámara fotográfica. No, eso no se vendía. Este tipo de cosas seguramente. Sí, el antisárnico y la rapaticiera Cooper, sí, son Montero y compañía, ¿no? Sí, esas latas que no eran latas, eran esmaltados. Tenían hay un mate muy particular que tiene la bombilla por fuera. ¿Era de la casa o no? No, es muy antiguo. Es un aporte de esta familia Dorio, ¿verdad? Yo eso no me corresponde. Queda la caramelera, por ejemplo. La caramelera sí, pero yo la mantenía en el lugar donde la tenía mi padre. Donde la habías visto en el sobremostrador. Este es el tapón de la barrica del arcón del vino. ¿Cómo es el nombre? La barrica, sí, barrica del tonel. Del tonel, era el tapón, el tonel, ¿cacha? Y como turismo, este sector era el bar. Entonces nosotros llegamos tarde porque ya no encontramos que todo vacío. Vacío, pero bueno, vacío. Las medidas de... Sí. Eso es muy típico de cada comercio de campaña. Sí, esas medidas de ese material es para líquidos comestibles o vinculados, por ejemplo, alcohol. Porque para otros productos las medidas eran de lata. Por ejemplo, para medir aceites no comestibles para el carro, grasas o otros productos no comestibles, era otro modelo de medida y de lata. Estas eran las latas para estos productos que yo te digo que no eran comestibles. Por ejemplo, algo de querosén, algún producto veterinario, se usaba que habían varios, esos juegos de lata. Es más gruesa, más ancha y más fina, oscura. Se rumbraba, era como descartable. Acá era el final de un lugar, era una entrada, ¿no? Una especie de portal que pasaba. Un portal, y a esa habitación era la pulpería. Luego se edifica esto que vemos a 2 aguas. Es decir, la primera pulpería estaba de esa puerta hacia el otro lado. Adentro. Y que luego pasó a ser parte de la casa. Claro, el dormitorio. El piso está impecable, sí. Se conserva muy Ellos bien. Ellos lo han recuperado en alguna parte. Sí, Dorios cambió el piso de lo que era el dormitorio de mi abuelo y de mis tías, puso mosaicos y con esa pinotera
recuperó alguna parte de la pulpería, porque el ingreso de la pulpería, donde tú llegabas con barro, mojado, chorreando agua, eso estaba quedando en mal estado. Esta especie de vitrina, de vidriera que existe dentro de la misma estantería o incorporada a la estantería, ¿era originalmente así? Sí, era así. ¿Sabes lo que había detrás? Telas. Telas. Había telas, por ejemplo, te digo, Nansur, que es una tela de algodón muy fina, para ropa de bebé, para blusas bordadas de las mujeres. La gente joven que está mirando, vieron que Fernet Branca, que ahora se usa mucho con otros elementos de composición, ya se usaba y la lamparita de querosén. Sí, bueno, muy decorativas, pero no teníamos otra cosa. Estas publicidades son fantásticas también. Sí, de eso. Y bueno, estos son cajas de té. De té. Eso, cajas de paté, esa específicamente dice dulce de membrillo. Dulce de membrillo. Sí. Que venían en cajones que seguramente dentro tendrían algún contenedor de lata o algo por el estilo, porque el nylon tampoco era una cosa de Mirá, de Royal. No recuerdo, el dulce venía en lata, sí, como envuelto en un papel de celofán. Y encontramos que hay dentro de toda esta cantidad de elementos, una cantidad de libros impresionante, con registros. Sí. Pero digo, se mantiene cantidad de esos libros. Hay de eso, no recuerdo la fecha que vimos, pero vimos fechas muy antiguas, donde hay libros diarios, sí, donde se anotaban todos los ingresos y todo el detalle minucioso de cada una de las ¿Y qué podés ir a investigar lo que comía una familia, agregándole la carne y la grasa de la casa, algún cultivo? No eran tierras muy chacreras tampoco, ¿no? Margarita, hay un libro particular que tiene unas hojas de un papel especial. Sí. ¿De qué se trata ese libro? Ese libro era la forma que tenía en esa época de archivar documentación, las boletas. En general, lo que yo vi eran boletas. Entonces, se usaba una tinta, se ponía la boleta y había una prensa, y con eso se apretaba el libro entre dos placas, dando vueltas a prensa, y no sé a los cuántos días se traspasaba a ese papel que viste que es una laminilla. Entonces era una forma de archivar aquellas cosas que mi padre entendía que era importante. Era una especie de fotocopia. Un tipo de fotocopia.